tardes, somos el equipo 6. Vamos a hablar sobre el tema del ciclo celular. Bueno, como primera pregunta nos pide describir tanto el cromosoma X como el cromosoma Y. Bueno, estos principalmente están involucrados en la combinación, bueno, se combinan para la determinación del sexo de una persona. Siguiente. Bueno, el cromosoma X como principal característica puede decirse que es más grande que el cromosoma y tiene más genes que el cromosoma Y. El cromosoma Y posee menos genes, pero también cuenta con el gen especial se llama SRI, que se encuentra es inductor para el desarrollo testicular, es decir, que lo estimula. Siguiente. Bueno, cambiando el tema, voy a hablar sobre la función de la proteína 16. Este tipo de proteína, su principal función es que actúa como inhibidor de las cinasas. Siguiente. Bueno, como se sabe, la citosíntesis es la parte final del ciclo celular y la diferencia principal puede ser entre célula vegetal y célula animal. Entre la célula vegetal principalmente se divide pues en dos su pared y en la célula animal su principal característica es que tiene un anillo de actina, mismo que no cuenta la célula vegetal. Siguiente. Otro tipo de enzima son las quinasas. La pregunta 16 nos dice que qué es ese tipo de enzima. Pues este tipo de enzima es una proteína que su principal función es acelerar las reacciones químicas del cuerpo. Se usa, bueno, llamadas fosfatos y esta célula también actúa como inhibidor o incluso también participa en procesos celulares. Siguiente. Bueno, el proceso de regulación directamente cuando se altera con el ADN y cuando se altera el ADN gracias a la radiación violeta, este proceso inicia o termina y se repara aproximadamente de 20 a 30 proteínas. Estas actúan de forma secuencial y reconocen el daño. Estas proteínas son importantes porque ocurre en el DNA y gracias a la proteína polimerasa es cuando se lleva a cabo este proceso. Y siguiente. De mi parte sería todo. Bueno, pues para continuar con el ciclo celular, podemos definirlo a grandes rasgos como el proceso mediante el cual las células, en este caso tanto animales como vegetales, se duplican y dan lugar a dos nuevas. Y pues tiene distintas fases que son la G1, S, G2 y M. En la siguiente diapositiva voy a hablar sobre la ubiquitinación, el cual es el proceso en la que una o más proteínas de ubiquitina se añaden a una proteína sustrato y esto las etiqueta como proteínas para degradar por el proteasoma. Esto básicamente ayuda a una molécula a rastrear otras moléculas que pues deben ser degradadas por, no sé si ya estuvieron circulando durante mucho tiempo o algo por el estilo. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre la función de la proteína 21 o también llamada la proteína inhibidora de quinasa. Y pues esta básicamente tiene como función inhibir de forma directa a la CDK, lo que hace que ya no se pueda unir a la ciclina D. Entre otras funciones importantes en las cuales están la regulación transcripcional, la modulación o la inhibición de apoptosis. Y por la siguiente diapositiva veremos lo que es una organización merotélica durante la metafase. Pues básicamente la metafase se caracteriza por el alineamiento de los cromosomas a lo largo de la célula. Entonces, como podemos ver en las imágenes representadas, estos se alinean en un plano imaginario y como la metafase es uno de los puntos de control más importantes de la meiosis, es esencial que los cromosomas estén en la placa ecuatorial
y con los cinetocoros orientados de la manera adecuada. Por último, de mi parte, así igual a grandes rasgos el proceso de la meiosis 1, que es solo una parte del proceso completo, inicia básicamente en la profase 1, en la cual se llevan a cabo la sinapsis y el entrecruzamiento de cromosomas homólogos que forman pares y se entrecruzan intercambiando fragmentos de ellos mismos, para seguir con la metafase 1, en la cual los pares homólogos se alinean en la placa metafásica, como lo vimos anteriormente. Posteriormente, en la anafase 1, los pares homólogos se separan a extremos opuestos de la célula y las cromatidas hermanas se mantienen juntas. Y por último, en la telofase 1 se forman las dos células haploides y cada cromosoma tiene dos cromatidas hermanas diferentes. Hasta ahí el proceso vendría siendo desde la primera imagen hasta la tercera, si vamos de izquierda a derecha. A partir de ahí ya empieza la meiosis 2, la cual se lleva a cabo a partir de las células hijas producidas por el proceso de meiosis 1. Bueno, siguiendo con las etapas del ciclo celular, estas, como ya se mencionaron, son la G0, que es como un estado estable de la célula, no hace procesos de crecimiento ni nada. Después entra ya el proceso de G1, que es cuando la célula en sí crece, se duplica en tamaño y en contenido también. Luego entra la fase S, donde se va a duplicar solamente el ADN y las proteínas asociadas a este. Siguiendo con la fase G2, donde se empieza a preparar para lo que es la división celular, y una vez terminada la G2 empieza la mitosis o meiosis, y una vez terminada la mitosis llega la citocinesis, que es el proceso, como ya vimos, de separación de las dos células hijas, y vuelve a estado G0. Después tenemos con la pregunta 26, ¿qué es el factor promotor de replicación? Pues si bien este es un factor que vendría siendo una proteína quinasa que conduce los ciclos de mitosis y meiosis en los organismos eucariotas, este se presenta en lo que es el proceso en sí, como también se le suele llamar, es factor promotor de la fase M. También tenemos, describe el proceso de meiosis 2. La meiosis 2 vendría siendo como que la continuación, bueno, es la continuación de la meiosis 1, no más que se van a hacer las mismas fases ahora con las células hijas, como ya se mencionó. En la profase 1 ya no hay condensación de cromátides, solo se forman los centriolos. Después entra metafase 2, donde se alinean en el centro y los centriolos toman con los microtúbulos, los cromosomas. Después llega la anafase 2, en el que se separan las cromátides hermanas, para después entrar a telofase 2, donde se van formando poco a poco los nuevos núcleos, las nuevas células, se desintegran los centriolos, los microtúbulos, y después se llega a la citocinesis, donde se separan y se forman 4 células hijas de la célula madre progenitora que inició el proceso de meiosis. Después tenemos, describe el factor de checkpoint 1 durante el ciclo celular. Bueno, este se lleva a cabo entre lo que es la G1 y la fase S, en el que se va a verificar que el tamaño de la célula sea correcto, si las proteínas sintetizadas son suficientes, si los nutrientes también son suficientes, y si el ADN no está dañado. Para que se lleve a cabo este checkpoint, se necesitan de lo que son dos proteínas ciclinas, la ciclina D y la ciclina E. Después tenemos cómo funcionan las ciclinas Aurora. Las ciclinas Aurora pues son proteínas que corrigen errores de intentos de colocar el cromosoma en el centriolo, ya que de no ser colocado correctamente esos cromosomas pues podría provocar lo que es un error o una inestabilidad al momento de jalar del centriolo ambas partes del cromosoma, provocando que se pierda completamente el ADN o se dañe. Y es todo por nuestra parte. Muchas gracias.